Y hoy vamos con nuestro penúltimo personaje del Nuevo Testamento. En esa serie que estamos del legado de los personajes poco conocidos de la Biblia. Y hoy tenemos un personaje que para mí es bastante anónimo. O sea, él no es anónimo porque él tiene nombre, pero poquísimo comentado, poco famoso es el personaje de hoy. Y tengan sus Biblias listas que hoy vamos a hablar sobre Rufo. El elegido por Dios. Rufo, ese es nuestro personaje de hoy. Y Rufo es un personaje bastante especial. Él es mencionado dos veces en el Nuevo Testamento. Y vamos a asumir la postura de la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento, de los exégetas, que las dos veces que se menciona Rufo, estamos hablando del mismo Rufo. Así que del mismo personaje, porque siquiera Rufo no es un nombre así como Juan, como José, es un nombre bastante particular. Entonces, la probabilidad de que sea las dos veces que se menciona, sea sea el mismo personaje, es una probabilidad bastante alta. Así que confiamos en esto de que es el mismo personaje. Y vamos a encontrar la primera mención de Rufo en Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 21. Y una de las características del Evangelio de Marcos es que según toda nuestra tradición, Marcos fue escrito para los romanos. Y esto es importante porque aquí es donde está también nuestro segundo hilo de conexión de este personaje, porque se cree que Marcos fue escrito para los cristianos romanos que aceptaron que Jesús era el Mesías prometido. Y en Marcos, en uno de los textos más importantes de Marcos, que es en la crucifixión de Jesús, se menciona a Rufo con Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, nuestro personaje de hoy, regresaba del campo y pasaba por este lugar y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y esto es bien interesante porque menciona a Simón, pero también menciona a sus dos hijos. Y esto es de uno de los dos hijos de él, Rufo, es el que vamos a estudiar hoy. Y por alguna razón, como siempre les digo, en la Biblia nada es accidental, nada es aleatorio. Si él está ahí, es, este, ese, es porque hay una importancia en ese personaje, porque si no, no hay forma, vamos a decir así, de que se pueda estar accidentalmente un nombre ahí. Otra, otro personaje o otra mención que se hace de ese personaje en la Biblia es en Romanos capítulo 16, versículo 13. Y dice así la palabra del Señor, justo cuando Pablo empieza a saludar a todo su equipo. ¿Y por qué les dije que era importante eso? Porque si Marcos fue escrito para los romanos, la carta a los romanos también, obviamente, fue escrita para los romanos. Entonces es como que estamos hablando del mismo público que fue dirigida tanto el Evangelio como la carta. Entonces es un público donde este personaje es conocido, que es en la región de Roma. Y dice así la palabra del Señor, saluden a Rufo. Y aquí es la versión TCB, pero después quiero hacer algunas observaciones sobre eso desde el griego. Distinguido seguidor del Señor, y también a su mamá, que ha sido como una madre para mí. Las observaciones que quiero hacer desde el griego es, en el griego ustedes van a encontrar mayormente la traducción, saluden a Rufo, elegido en el Señor o elegido del Señor. Y también a su mamá, que también es mía, dice el original en griego. Pusimos así como que ha sido como una madre para mí porque no era la mamá biológica de Pablo, pero que la considera como su madre, ¿no? Por alguna razón y vamos a tratar de entender por qué. Así que ahora que leímos los textos donde habla de nuestro personaje, vamos a eh, poner un poco de contexto aquí. Empezamos por Marcos. Marcos está relatando quizás uno de los momentos más dolorosos de la vida de Jesús. La trayectoria de Jesús llevando una cruz que era mía y que era tuya. Realmente esa cruz que Jesús estaba llevando, ¿no? Y menciona a Simón de Cirene,
que es obligado a llevar la cruz, ayudar a Jesús a llevar la cruz. El texto dice que él no quería, o sea, porque le impusieron, le obligaron. La palabra es, no es que por libre, espontánea voluntad él se puso para ayudar a Jesús, sino que los soldados le obligaron, posiblemente porque Jesús es como que no estaba jalando, porque tuvo una noche terrible, ¿no? Si volvemos a lo que pasó antes, él había sido golpeado o azotado. Si, según los azotes romanos, eran azotes que se hacía de cuero y en las puntas de ese látigo, o sea, de este látigo que ellos hacían, se ponía huesos y la mayoría de esos huesos con puntas y se ponía cuernos de carnero en las puntas de los látigos romanos para que cuando se latigue la persona, esos huesos y ese cuerno es como que le corte mismo, o sea, es una cosa bien fuerte la que pasó Jesús. Hay algunos látigos romanos de la época de Jesús que incluso se ponen unas bolitas de plomo y entonces Jesús realmente estaba muy lastimado, o sea, físicamente muy, muy lastimado con todo lo que le había pasado. En todo ese latigazo posiblemente hubo una pérdida de sangre terrible, entonces estaba bastante débil también. Tenía dolor físico, tenía todo ese peso psicológico de la crucifixión y toda la carga espiritual, porque dice la palabra que todo el pecado de la humanidad estaba sobre Jesús, ¿no? Y estaba sobre él en este momento. Entonces, imagínense lo difícil que fue para Jesús cargar esta cruz del camino. Y él tenía que cargar la cruz desde el Sinedrio, desde el pretorio, hasta el Gólgota, donde sería crucificado, por lo que se conoce hoy como la Vía Dolorosa. Yo ahora ando en una temporada medio, dedicando bastante tiempo a videos de arqueología bíblica en Israel y videos también donde hay una brasileña que hace tour por Israel y me gusta mucho. Y me acuerdo que justo la semana pasada, ella subió un tour con su papá, subiendo por la Vía Dolorosa, indicándonos los dos posibles caminos que hizo Jesús, saliendo de ahí hasta llegar al lugar de la calavera. Y me acuerdo que ellos fuertes, sanos, la chica que hace los videos es bastante joven. Y ellos estaban grabando el video como yo subo las cuestas aquí en Ecuador, ¿no? Sí. Porque dijo que el camino no es tan largo en kilómetros, pero es bastante eh, inclinado, o sea, realmente es un camino complicado. Y ella dijo que ahora todo está como pavimentado, pero en la época de Jesús era aún más difícil este camino, no es así tan cerca, ¿no? Es bastante difícil realmente el camino que tenía que cargar Jesús la cruz. Y según los especialistas, la cruz pesaba más o menos 140 kilos de madera. Ahora imagina una persona toda lastimada, con toda esa situación que estaba Jesús, aún teniendo que cargar 140 kilos de madera. Realmente, si Simón no era obligado a ayudar a Jesús, había una gran posibilidad de que Jesús ya no lograra llegar a Golgota por la capacidad física, ¿no? Pero Profe, esas buenas noches. buenas Buenas noches a noches. todos. Y esa es la cuestión de lo que tenemos que pensar. ¿Quién era Simón? Esa persona que cayó parece que medio de paracaídas ahí en en la escena de la crucifixión que estaba pasando y luego y le obligan, ¿no? Pero por su propio nombre, Simón, sabemos que hay, posiblemente Simón es un judío. Entonces tenemos que Simón es un judío que vivió en Cirene. Por eso se le llamaba Simón de Cirene. Cirene está más o menos al norte de África, hoy, donde hoy actualmente es Libia, si yo no estoy equivocada, por ahí está Cirene. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿por qué Simón de Cirene estaba en Jerusalén, cruzando por ahí donde Jesús estaba pasando? Hay dos hipótesis más aceptadas, hay dos teorías más aceptadas. Una es que él había pasado una temporada de Cirene o nacido en Cirene, pero ahora estaba viviendo en Jerusalén. Esa es una teoría que muchos creen que era el caso porque dice que él volvía del campo, entonces como que él volvía del trabajo y le obligó. Otra teoría que es muy, también muy aceptada
es que Simón de Sirene estaba en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, porque justo cuando Jesús murió era esas fechas de la fiesta pascual y muchos de los judíos iban a Jerusalén para celebrar la Pascua en Jerusalén. Entonces, algunos también dicen que él podría estar eh, haciendo, o sea, haciendo los ritos de las fiestas y por esto él y su familia estaban en Jerusalén. Son dos teorías más aceptadas sobre por qué Simón de Sirene estaba en Jerusalén y ayudó a Jesús a cargar la cruz. Es posible también que su hijo Alejandro, que según la manera que escribe el texto, Alejandro debería ser el mayor. ¿Por qué? Porque siempre se cita, cuando hace una lista de hermanos, se cita desde el mayor al menor. Entonces se cita el texto Alejandro primero, Alejandro debería ser el mayor y Rufo, nuestro personaje de hoy, debía ser el hijo menor del Simón de Cirene. Entonces, imaginamos que él podría estar ahí también por las fiestas y viendo toda la situación que se estaba pasando, estaba cerca y los soldados obligaron a Simón a ayudar a Jesús a cargar la cruz. Ahora vamos con, eh, seguir con esto, ¿no? No sabemos mucho más de Simón después de esto. Hay alguna teoría que no me termina de convencer mucho, que algunos dicen, algunos teólogos y biblistas sostienen, que cuando dice que en Hechos, capítulo 13, versículo 1, donde habla de Simeón, es el mismo Simón. 13, Hechos 13:1, cuando menciona a algunos líderes de la iglesia y que menciona a Simeón. Entonces, algunos biblistas entienden que Simón de Cirene y el Simeón de Hechos puede ser la misma persona, pero no hay pruebas muy contundentes para esto. O sea, realmente no tenemos más información de Cirene, de Simón de Cirene, después del episodio de la cruz. Si vamos a ese tipo de tipología, ¿no? Lo que Simón hizo es una tarea que modela la que todo cristiano tiene que hacer, que para seguir a Jesús tenemos que tomar su cruz y seguir. Porque como les mencioné, la cruz que Jesús estaba cargando realmente es como nuestra cruz, era por nuestros pecados. Entonces, lo que Simón hizo simbólicamente en este momento fue lo que todo cristiano se supone que debe hacer, que es tomar tu cruz y seguir. Y una de las cosas que ya aprendí sobre esa cosa de tomar nuestra cruz es que no hay forma de delegar. O sea, todos nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y seguir, para seguir, ¿no? Y como la Biblia dice, a mí me parece muy interesante los detalles intencionales de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué razón, causa o circunstancia se mencionaría los dos hijos de Simón, que solo fue obligado a cargar la cruz? O sea, ¿para qué se menciona que él era padre de Alejandro y de Rufo? Y justamente para mí, en mi humilde opinión, se menciona porque Rufo va a ser mencionado de nuevo y porque Rufo se va a volver una persona muy importante en el cristianismo en esta región de Roma. Y es por eso que cuando menciona a su papá, menciona también a él y a su hermano. Así que algunos dicen que Alejandro o ha muerto cuando Pablo ya escribió la carta a los romanos, o que no tuvo una participación tan intensa en el cristianismo y por eso Pablo no menciona también a Alejandro cuando menciona a Rufo en la carta a los romanos. Pablo no da detalles sobre Rufo y sobre mucha gente ahí en ese capítulo 16 de Corintios, ¿no? Entonces, cuando él dice, saluden a Rufo, es como lo que él da a entender es que toda la gente de Roma sabe muy bien quién es Rufo, no necesita mayores explicaciones de quién es Rufo y quién es su mamá. Entonces, cuando él dice, saluden a Rufo, es porque era una persona conocida por todos. Entonces, y él le da las características de que en la Biblia, en muchas Biblias está elegido por Dios o elegido en el Señor, y algunas versiones como la TCB pusimos distinguido, seguidor del Señor. Ya les voy a explicar por qué. Y la madre, que es mía. La madre de Rufo, que también es mía. Esta, si ustedes me preguntan, de toda esa lista que hace Pablo en Romanos capítulo 16, si me pregunta, ¿cuál es el personaje que a mí más me llama la atención? Yo les voy a decir la mamá de Rufo.
Porque, o sea, ¿quién es esa señora? Que Pablo la menciona como si fuera su madre, o sea, ni siquiera le pone un nombre, pero le da una característica para mí muy superior a la de apóstol, a la de, de varias que él dio ahí en esa lista. Él da el título de mamá a esta mujer, es como el título de mamá. No se puede competir con el título de mamá, o sea, es una cosa aquí, otro nivel, el que estamos hablando, ¿no? Entonces, hicimos hace un tiempo y se me hizo una dinámica y justo para que eligiéramos una persona de esta lista para hablar. Y yo me acuerdo que yo elegí justo a esta señora, mamá de Rufo, porque yo le dije, qué señora tan especial para que el apóstol le diga, ella es mi mamá. O sea, y uno queda como, ¿cómo debería ser esa mamá de Rufo? No, yo la me imagino así como bien tierna, con un abrazo así bien, bien rico, bien cuidadosa en el sentido de que, ¿por qué Pablo le dice que es como su mamá? Porque posiblemente él fue bastante cuidado por esta familia. Y fue tan cuidado por esa señora que es como si fuera una madre para él. Entonces, Romanos 16 me gusta en muchos sentidos, porque el Pablo se toma el tiempo por esa versión pastoral que tiene, porque él saluda a gente anónima, que los otros no es que da mucha evidencia y él se toma el tiempo. Y principalmente me gusta porque una de las cosas que creo con mi corazón es que los coadyuvantes, ¿no? Esas personas que están ahí no son protagonistas muchas veces, son colaboradores de los protagonistas. eh, Son importantes, porque Pablo es un gran protagonista del Nuevo Testamento, pero si él no tuviera esas personas que él cita en Romanos, personas como la que él cita en Romanos 16, él nunca hubiera podido hacer todo lo que él hizo y tener un ministerio tan exitoso sin hombres y mujeres sencillos que lo apoyaron en todo ese proceso. Y una persona en toda esa lista que él ve como una madre para él, me imagino que esa señora le alimentó, le fue muy cariñosa, era como un lugar de descanso, un lugar de protección, un lugar de cuidado. Así que realmente Rufo y su mamá son personas muy especiales dentro de esta lista de Romanos capítulo 16. Y Rufo era distinguido, sí, era elegido, sí, pero antes de ir directo a Rufo, quiero hablar un poco más sobre sus padres, porque la familia es la base, o sea, Simón de Serene nos enseña que nosotros debemos llevar o guiar a nuestra familia a Jesucristo. Principalmente los que son padres deben guiar sus hijos a Jesucristo. Ejercer una paternidad y una maternidad es como una posición de sacerdocio. Esto yo creo con todo lo que hay en mí. Paternidad y maternidad es una posición de sacerdocio. Porque yo creo que nosotros los pastores vamos a llegar a un momento donde tendremos que prestar cuentas delante del Señor por nuestras ovejas. Pero mucho más, creo que mucho más los padres van a tener que rendir cuenta delante de Dios por sus hijos y hijas, ¿no? Así que aprendemos en la Biblia que Simón de Sirene, al ayudar a Jesús, imaginen la escena conmigo, Jesús todo lastimado y este señor ayudándole. Fue la única persona en este trayecto ahí ya de la crucifixión que ayudó a Jesucristo. O sea, es una escena muy especial, es una experiencia única y tan particular que tuvo ese señor, este hombre Simón. Y me imagino que desde este momento su vida nunca más fue la misma. O sea, desde el momento que él estuvo ahí lado a lado con Jesús, en el momento quizás de los más duros de su vida. Me imagino que Simón se volvió cristiano y desde ahí se menciona a su hijo, ¿no? Para que pongamos atención a él cuando Pablo vuelva a mencionarlo. Y hizo que toda su familia se volviera cristiano por esa experiencia que él tuvo con Jesús en la cruz. Y ser padre es un honor. La Biblia dice, en algún momento, estaba leyendo esto hace poco, de que podemos tener 10,000 maestros, pero no muchos padres. Padre y madre es una responsabilidad muy, muy seria, muy seria. Alguna vez yo estaba hablando con mi abuela. Yo tengo un padre, gracias a Dios, muy bueno. Mi padre no lo cambiaría por ningún otro. Si volviera a nacer, volvería a elegir mi padre
todas las veces. Pero hubo un momento en mi vida que yo realmente me decepcioné mucho con mi papá y mi abuela, su madre, trató de mediar la situación. Y me acuerdo que una de las cosas que ella me dijo en una de esas conversaciones que tuvimos fue, si yo pierdo a mi hijo, sería el dolor más grande porque no te puedo expresar cómo es el amor de una madre, hasta que y el amor que tengo por él. Pero si yo pierdo a mi hijo, yo tengo varios otros hijos, pero tú solo tienes un padre. Y yo me quedé con esto en mi cabeza, ¿no? En todo ese proceso que estábamos viviendo. Y el mundo de hoy anda bastante complicado en esto de honra, respeto a los padres. Justo yo me quedé muy escandalizada que en Brasil la semana pasada un niño de 14 años mató a sus padres porque le quitaron el celular y él mató a su papá y a su mamá y a su hermana. Y yo me quedé como, ¿en qué mundo estamos viviendo nosotros actualmente, no? Es un mundo, no sé, no tengo ni palabras para expresar qué es esto. Y, y se está perdiendo mucho ese respeto, esa importancia de lado y lado de qué es ser padre, qué es esa posición de autoridad de madre y padre en la vida de los hijos. Los padres tienen que ser referencias de sacerdocios para sus hijos. Y cuando yo digo eso, no es como obligar a los niños a ir a la iglesia, eso no es ser referencia de sacerdocio. Llevar a los niños a la iglesia obligados, ¿no? Arrastrados. Cuando yo digo ser referencia de sacerdocio para sus hijos es que ellos aprendan viendo tu amor a Dios, tu devoción a Dios. Los padres tienen esa autoridad espiritual ya dada por Dios en dejar un legado tan fuerte que debe ser seguido. Y es como muchas cosas que yo hago hoy porque yo oro hoy, porque yo crecí viendo a mis padres orar, porque yo hago devocional, porque en mi casa desde que yo soy niña se despierta y se hace devocional. Entonces es como yo no aprendí, yo no digo, yo no oraba porque mis papás decían, oren, yo oraba porque ellos decían, ahora vamos a orar. Y viéndolos orar, es que yo creí, o sea, en mí fue todo establecido ese hábito de una vida de oración. Y así de muchos otros ejemplos, ¿no? De ver que ellos encontraban esta alegría, esa plenitud en Dios, fue lo que me hizo buscar la alegría y plenitud en Dios. Como ejemplo, es como un testimonio, es con actitud. Y así yo me imagino a Simón de Cirene dejando este legado y ese ejemplo para Rufo. Después de que él caminó y cargó la cruz con Jesucristo, yo me imagino él hablando de cómo esa experiencia y reflejando en su vida cómo esa experiencia transformó su vida. Y a veces dar un buen ejemplo, aun cuando necesitamos de esfuerzo. Esa semana yo estaba hablando y Jennifer me preguntó qué es de Ana Julia, que yo siempre hablo de mi ahijada, ¿no? Ana Julia. Siempre le hablo sobre ella. Y yo empecé hablando de Ana Julia y en medio de la conversación yo le dije, a mí lo que más me costó de dar buen ejemplo a Ana Julia cuando era pequeña era comer sano, porque yo no podía comer cualquier porquería frente a Ana Julia porque si no le estaba dando la libertad de comer una tontera, ¿no? Entonces yo le dije, la cosa que más me costaba a mí cuando estaba ahí como referencia en la vida de Ana Julia, ahora ya es una adolescente, pero era que yo no podía comer así solo puras, o sea, comida chatarra con la Julia porque ella era una bebé. Entonces a veces comía frutas y ensaladas que los que me conocen saben que para mí eso es sacrificio. Yo cuando estaba con la Julia tenía que comer ensaladas y frutas porque tenía que enseñar que eso era lo que ella tenía que comer. Y a veces es esto, a veces tenemos que esforzarnos un poco para dar ese buen ejemplo, porque van a seguir lo que ven que hacemos, no lo que decimos. Las palabras realmente solo tienen efecto si nuestras acciones, nuestro testimonio es coherente con nuestras palabras. Y Rufo para mí es una clara consecuencia de la postura de sus padres como cristianos. Y cuando dice que Rufo es elegido en el Señor, no es aquí en esa cuestión de la predestinación, que aunque Romanos usa algunos verbos que se entiende como predestinado, aquí no es teología de lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando de cariño. Cuando usa esa palabra elegido en el Señor, él está hablando de manera cariñosa sobre este personaje Rufo. Un reconocimiento que Dios lo eligió a él
con propósito especial. Quizás hasta fue por Rufo que de todas las personas que estaba ahí, Dios hizo que los soldados obligara a su papá, Simón de Cirene, a ayudar a Jesús. Quizás hasta para llegar a ese propósito tan especial que tenía en la vida de Rufo, fue que de todas las personas en el universo, Simón fue el elegido. ¿Y qué característica, esas las cosas que estamos pensando en toda esa serie, estoy martillando justamente esto, es qué característica nuestra, de nuestro carácter, que hace que dejemos marcas en la vida de las otras personas? Cuando nos recuerden a nosotros, van a decir que, era Aidita, que Olga, que Iliana, que cómo nos va a recordar o cuándo nos tiene que definir cuáles son las características de nuestro carácter que son resaltadas. Nuestro legado es positivo, es negativo. Y sobre esto Dios nos está tratando de ministrar para que reflexionemos en esta serie. ¿Qué aspectos, qué factores de nuestra vida, de nuestra postura, de nuestro carácter hace que los demás perciban en nosotros el carácter de Jesucristo? Cuando miran a mí, ¿cuál es la cosa que pueden ver en mí que es de Jesús? Que la gente dice, eso es Jesús en ella. ¿Cuáles son las cosas que cuando te miro a ti, pueden ver a Jesús? ¿Por qué? Porque en la TCB traducimos distinguido. ¿Por qué nos distinguimos? ¿Qué nos hace distinguidos? ¿Qué característica nos hace distinguidos en el Señor? La madre a mí, como mencioné, es la persona más especial de esa lista porque cuidar no es solo una cuestión de útero, es una cuestión de ministerio. Hay personas que Dios te va a encargar, hay personas que Dios te va a encargar para que cuides, como te fue, como si fuera tu hijo y tu hija, aunque no lo es. Es como si hubiera salido de ti. Y me acuerdo que hay un texto que Pablo dice a Tito, porque lo contrario también es cierto, porque hay un texto que Pablo dice a Tito, trate a los mayores como si fueran tus padres y tú, como si fuera tu padre y tu madre. Y aquí hoy les quiero hacer una invitación de parte de Dios, que hay mucha gente hoy que necesita ser adoptada por nosotros espiritualmente. En esta serie, ¿no? Con Epafrodito y con algunos otros personajes, Dios está como quemando en mi corazón ese tipo de cosas. Es adopte a alguien, así como esas campañas que se hacen de los perritos. Adopten a alguien la fe, o sea, elija una persona para orar por ella, para cuidar, para enseñar la palabra, para discipular, o sea, Dios confía que nosotros adoptemos a hijos y hijas espirituales y a madres y padres espirituales, ¿por qué no? Adopten a alguien, cuide espiritualmente de alguien, todas las veces. Y eso les digo con mucha experiencia, eso sí les digo con mucha experiencia de algunos años ya en esta vida de misionera. Una cosa que aprendí con Dios es, cada vez que tú decides cuidar de alguien, Dios va a levantar personas que te cuiden a ti. Y esto es un ciclo muy, muy seguro. Eso les puedo decir con todo lo que creo, porque es una realidad muy fuerte en mi vida. Cada vez que tú dedicas el tiempo para ayudar a otra persona, Dios va a levantar a alguien que va a dedicar su tiempo a ayudarte a ti. Porque es una familia. Dios nos llamó a ser familia. Y es esto, uno levantando a otro. Así que no sé, pero voy a pedir al Señor que haga quemar en tu corazón lo que le está quemando en el mío de adopte una persona espiritualmente. Acompañe a una persona, esté ahí con ella, ore, cuide, sostenga, respalde a una persona. Eso es muy importante dentro de la vida ministerial. Y vamos ahora sí a Rufo, nuestro personaje, Rufo. Y para mí Rufo es un cristiano ilustre, porque esto es lo que significa la palabra que Pablo usó para describirlo. Era un hombre lleno de piedad, un cristiano genuino, una de las personas que nosotros miramos y vemos a Dios en esta persona. Es... Hay personas así en mi vida, ¿no? Hay algunas personas
No, infelizmente no son tantas como me gustaría, pero hay personas que yo te puedo dar nombres que cuando yo hablo y termino la conversación con esa persona, la sensación que tengo en mi corazón es como que yo estuve en una conversación con Jesús. Conozco algunas personas así, que es como, es tan bueno hablar con esa persona porque siento que hablé con el mismo Jesús. Por ejemplo, mi abuela que les mencionaba, mi abuela es una de esas personas que cada vez que yo tengo una conversación con mi abuela, termino la sensación como, era Dios mismo que me estaba hablando, ¿no? Son personas llenas de Dios de manera tan fuerte, llenas de gracia, de la gracia de Dios, llenas, hechas de amor, que no necesita forzar una espiritualidad, no necesita vomitar todas esas reglas religiosas para saber que son personas espirituales. Es una cosa tan fuerte que fluye naturalmente como ríos de agua viva de su interior. Así era Rufo. Rufo destilaba a Dios. Esto es una cosa espectacular. La palabra que usamos para traducir distinguido y que algunas versiones traducen elegido o escogido, es la palabra eclectos en griego. Esa es la palabra original. Eclectos puede ser traducido como elegido, si puede, como escogido, incluso puede ser traducido como favorito. Y es como, yo siempre digo, ¿no? Creo en eso, que como Dios no tiene favoritos, pero según Pablo, Rufo es un favorito de Dios. Es un queridito, ¿no? Es especial, él tiene un cariño especial de parte de Dios. Y la raíz de su nombre, eclectos, es la misma raíz de la palabra iglesia, que es eclesía, ¿no? Eclectos viene de la misma raíz que es la palabra eclesía, que es traducida en el español como iglesia. En su esencia, en su raíz, en su radical está la esencia de iglesia, está en este cristiano llamado Rufo. Es un personaje realmente que, aunque no es muy conocido, fue muy especial como cristiano. Me acuerdo que una vez escuché un testimonio de un misionero de Brasil, no me acuerdo el nombre, que se fue a África. Y cuando él llegó a un pueblo bastante remoto ahí de África, él va a decir, yo no voy a hacer culto, esa gente no va a entender. Yo lo que voy a hacer es mostrar con mi propia vida cómo era Jesús. Y él no hizo ningún culto en años de servicio misionero en esta comunidad, él no hizo un culto. Él sirvió a las personas, él cuidó a los enfermos, él trató bien a los niños, él hizo un montón de cosas así maravillosas, pero en ningún momento él hizo ningún culto. Y me acuerdo que desde esta misión de Brasil, él se enfermó y le mandaron de vuelta a Brasil. Y desde esa misión de Brasil, mandaron otro misionero en su lugar para quedar en la comunidad mientras él se recuperaba o si algún día fuera a regresar. Y me acuerdo que el misionero que llegó, me acuerdo que estábamos en una reunión de misioneros en Brasil, capacitación, cuando nos contaron esa historia, y era una historia verídica, ¿no? Y entonces, cuando ese misionero que llegó, la primera cosa que fue a hacer, un culto, claro, típico misionero, ¿no? Entonces hizo todo, organizó, reunió a la gente, hizo un culto y predicó de Jesús. Y habló sobre Jesús y hizo una bonita prédica de evangelismo sobre Jesús. Y la gente cuando terminó el culto dijo, ¿sabes qué, hermano? Eh, Nosotros conocemos a este hombre, pero él no se llama Jesús. Él se llama, voy a poner José aquí, ¿no? Él se llama José y se enfermó y estamos esperando que él regrese. O sea, él con su testimonio presentó a Jesús con su propia vida. Es como cuando escucharon de Jesús decimos, es que conocimos a esa persona y esa persona estuvo aquí con nosotros. Es como que sea tan fuerte, como él fue confundido con Jesús, o sea, ¿qué nivel? Eso es lo que llamamos de fe por identidad. Esto es lo que les mencionaba en otro estudio, ¿no? Colosenses 1:26, que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Ese es el objetivo del cristianismo y yo voy a seguir repitiendo esto hasta que todos puedan entender. Y que Dios nos ayude, o sea, realmente que Dios nos ayude a ser este tipo de personas como Rufus, ¿no? Que miramos y Dios es lo que es visto cuando se mira. Hay otro misionero inglés que en algún momento estaba viendo la película
y que tradujo la Biblia de los idiomas originales al inglés de Inglaterra. Y yo estaba viendo sobre el testimonio de esa persona y estos días con eso de la traducción y todo el ajetreo y muchas cosas salieron mal. Y yo me desesperé y algunos momentos yo le dije, porque yo hago las cosas, pero me quejo full. Entonces yo me estaba quejando con el Señor y me recordé, el Señor me hizo recordar la historia de ese misionero que tradujo la Biblia. Porque el Señor dijo, Esther, un archivo te salió mal y tú estás toda quejándose por esto. Mucha gente que intentó traducir la Biblia y que hicieron trabajos como la dimensión de lo que ustedes están haciendo ahora, y la mayoría de ellos fueron quemados vivos. Este misionero que yo estoy hablando fue quemado vivo, y cuando él fue quemado vivo ahí en la hoguera, recién, no solo en la época del inicio del cristianismo, él dijo, yo pueden quemarme cuantas veces ustedes quieran, y yo voy a seguir haciendo esto, ¿no? Y cuando el Señor trajo eso a mi mente, hasta me sentí avergonzada, ¿no? De porque yo me estaba quejando, porque estaba cansada, porque las cosas salieron mal. Y yo le dije, pero eso ni se compara el sufrimiento que otras personas ya tuvieron por traducir la palabra del Señor, ¿no? Y el mundo necesita de nosotros. Pero cada vez que decimos de nosotros, no es de nosotros de cualquier manera. Es la manifestación de los hijos y de las hijas de Dios, que son identificados como hijas y hijos de Dios, ¿no? Y no es de nosotros vomitando nuestra religiosidad para ellos. No es, el mundo no necesita de nosotros llenos de arrogancia y reglas creyendo que somos superiores a los demás porque somos cristianos. No, no es de eso que el mundo necesita. El mundo necesita de nosotros llenos del Espíritu Santo, llenos de Jesucristo. Vuelvo a repetir el versículo de Colosenses. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Este es el objetivo. Y cuando pienso en Rufo, esto es lo que me viene, ¿no? Él ayudaba a Pablo como un hermano verdadero. Y yo me quedé pensando en esto de Simón, ¿no? Y Jesús. Sí, creo, es mi opinión, la Biblia no dice eso, pero creo que Simón ayudó a Jesús con su cruz y su ejemplo fue tan fuerte que su hijo Rufo ayudaba a Pablo a cargar su cruz de la misma manera que su papá ayudó a Jesús. Pero Simón fue obligado. O sea, no podemos olvidar de que él no fue por buena gente que ayudó. Él fue obligado a ayudar. Pero creo que Rufo entendió tanto ese misterio que él asumió esa responsabilidad de cargar la cruz de sus hermanos o del que necesita, de los que son como Jesús, con el mismo peso que su papá que fue forzado. Y es como él entendió tan poderosamente que ayudar al otro es un deber, es una misión dentro del cristianismo. Ayudar a los otros no es una cuestión opcional, es obligación dentro de nuestra fe cristiana. Hay un versículo en Gálatas capítulo 6 versículo 2 que no si no estoy equivocada, que la TCB tradujo alguna cosa como si tengan dificultades y necesidades, ayúdense mutuamente. Esa es la manera, porque lo que dice el versículo es, esa es la manera de cumplir con la ley de Cristo. Pero en el original, aunque pusimos así para que da más fácil la comprensión, los que ayude a los que tengan dificultades y necesidades, en el original es lleven las cargas los unos de los otros. Esa es la manera de cumplir con la ley de Cristo. Ayudar a los demás a cargar su cruz es la manera, según la carta a los Gálatas, es la manera de cumplir con la cruz de Cristo. Y esto no es agradable, o sea, ¿quién quiere cargar cruz? O sea, es algo que tenemos que moldear nuestro carácter, nuestra mentalidad para que eso no salga como a Rufo, que aunque con Simón fue obligado, en Rufo él ya no tenía ninguna obligación, ya le salía naturalmente. Y tenemos que llegar a un punto de que aunque empecemos medio obligados, se vuelva un hábito a tal punto que llegará un momento que ya no vamos a tener eso como una obligación, sino que nos va a salir naturalmente. Ese es el punto. Y para ir cerrando, hoy creo que fuimos bastante más rápidos, pero seamos como Rufos.
que tan fuerte, porque para que Rufo o para que Pablo llame la mamá de Rufo, como dijo, y a la mamá de él, que es como mía, es como el nombre que él menciona es el de Rufo, él no menciona de la mamá. Si fuera solo para resaltar a la mamá, que para mí, como ya mencioné, es el personaje más especial de esta lista, es la mamá de Rufo, pero si Pablo quisiera mencionar solo la mamá de Rufo, lo hubiera hecho. No tenía necesidad de mencionar Rufo, solo mencionaba su mamá. Pero si él menciona el nombre de Rufo, es como, lo que me da a entender el texto es que Rufo lo trató como un hermano, tan, de manera tan genuina, a punto de hacer que su mamá fuera pareciera ser la de él. Es como seamos como Rufo en ese sentido de que hagamos que los demás sientan que son parte de nuestra familia. Porque eso, era eso lo que Pablo sentía con Rufo. Él se sintió tan amado y tan respaldado por este hermano que sentía que la familia de Rufo era familia de él. Y así es el nivel de cariño, de cuidado, de hermandad que Dios espera de nosotros como sus hijos, como iglesia, como comunidad de fe. Es este nivel de carácter, ese nivel del legado, ese nivel del ejemplo de una persona como Rufo, que casi todas las veces es totalmente ignorado en el texto bíblico, pero que era un favorito de Dios, ¿no? Era un elegido, era un escogido por Dios. Y Pablo se dio cuenta de esto y me imagino que tuvo muchas razones para mencionarlo de esta manera en Romanos capítulo 16, versículo, eh, versículo 13 creo que es el que menciona Rufo, y Marcos, ¿no? Por eso es que Marcos, desde cuando está escribiendo su evangelio, en un momento tan importante es como, Marcos, estás escribiendo sobre la crucifixión de Jesús. No ponga, solo tienes que poner, y Marcos es bien directo, es el evangelio sinóptico más corto, entre Mateo, Lucas y Juan. Marcos, él solo va directo al grano, para que él se tome la molestia, porque él es el que quita todos los detalles, él quita todos los nombres, para que él se tome la molestia de mencionar a Simón y a su hijo, Rufo, es porque es una persona muy especial y que el Espíritu Santo quería dejar registrado ahí su nombre, su legado, para que aprendiéramos de este personaje. Muy bien, aquí vamos a detener la grabación para escucharles dudas, preguntas, inquietudes, comentarios que se llevan de Rufo, que aprende de Rufo. Ya habíamos escuchado sobre él.